Primero celebramos este gran día porque este día representa la solidaridad, el amor, el humanismo, el trabajo por los más humildes, por los más vulnerables y por los más pobres, no solo de mi departamento, sino por esta institución, el Programa Mundial de Alimentos, que hoy nos demuestran que en el mundo hay esperanza, que en el mundo, en medio de la convulsión que hay en el mundo, las guerras, la desigualdad, la pobreza, hay hombres y mujeres que luchan por un mundo mejor. Y hoy quiero no solo exaltar, sino agradecer y homenajear al doctor Nils, director del Programa Mundial de Alimentos. Bienvenido a mi departamento, lo recibimos con gran cariño, con gran respeto y con mucho agradecimiento. Y una vez hoy más demostramos que Casanare está en la mira de muchos organismos internacionales. Ya son varios acuerdos, firmamos un proyecto muy importante con la FAO precisamente para ir en línea con ese proyecto de agroindustrialización. Hemos firmado acuerdos con la Mercosur y hoy con un memorando, la suscripción de un memorando de entendimiento con el Programa Mundial de Alimentos. Y queremos agradecerle porque a pesar de que somos un departamento rico en recursos naturales no renovables, también hay mucha pobreza, muchos sectores que aún no gozan de los beneficios. Por ejemplo, este programa que va direccionado a víctimas, Casanare tiene lamentablemente una cicatriz por su historia, donde la guerra nos dejó más de 84.000 víctimas tenemos en el departamento. Y hoy, gracias a este programa, llevamos una luz, una esperanza. Son más de 78 toneladas de alimentos que hoy amablemente nos va a donar el Programa Mundial de Alimentos a través de su director, el doctor Nils. Son más o menos 8.768 personas beneficiadas en 16 municipios. 16 municipios pues que van a ser beneficiados por la generosidad del doctor Nils y este Programa Mundial de Alimentos. Que sea usted, doctor Nils, quien me dé la noticia al departamento de Casanare. Quiero agradecerle en especial a una gran mujer, a una mujer que conozco hace muchos años, comprometida con discapacidad, y hoy, gracias a su trabajo y a su gestión, Marta Rodríguez, le hago a usted este reconocimiento por su trabajo, y eso es muestra de que tenemos profesionales comprometidos en nuestra gobernación. Agradecerle a usted, doctor Julio Ramos, ingeniero Guillermo Velandia, y a nuestro secretario de Agricultura, el doctor Alexis Duarte. Este es un programa que no solo va a beneficiar a víctimas, sino víctimas con doble condición. En este caso, también los que han sido damnificados por el clima, damnificados por esta ola invernal, vuelvo y lo manifiesto en su doble condición de víctimas y también en su condición de comunidades indígenas. Serán más de 8.000 familias que se van a beneficiar y vamos a estar articulando. Yo le manifestaba al doctor Nils que el sueño es que todos estos sectores humildes y vulnerables, víctimas, campesinos, comunidades indígenas, sean autosostenibles y que el proyecto de agroindustrialización, miramos ese video y nos emocionamos y decimos, ¿eso es verdad? No, eso es lo que queremos proyectar para nuestro departamento, porque está en proceso la construcción de todas estas plantas agroindustriales, en los diseños, pero queremos que no solo participen los empresarios, sino que estos proyectos realmente beneficien a los más humildes de este departamento. Le contaba al doctor Nils que ojalá pudiéramos articular el proyecto de la planta de balanceados, porque en esta planta de balanceados necesitamos producir comida, lo que son granos, soya, sorgo, maíz, y que ojalá pudiéramos firmar un acuerdo de entendimiento donde nosotros ponemos recursos para que estas víctimas, que no les vamos a poder llevar alimentos todo el tiempo, estas víctimas puedan producir comida, sean autosostenibles y puedan tener un futuro mejor, porque gracias a la producción de alimentos pueden tener una vida digna. Esos son los proyectos a los que les queremos apostar. Esos son los proyectos que le estamos vendiendo al mundo, a muchos fondos de inversión, a inversionistas extranjeros,
y sobre todo los proyectos que estamos adelantando con el gobierno nacional. Doctor Nils, bienvenido a Casanare y quedará usted marcado en el corazón de todos los casanareños. Muchas gracias por ese gesto de solidaridad que ha tenido con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias por la hospitalidad, por recibirme con tanto calor, ya en el aeropuerto con canto y baile y ahora aún más. Yo ya sé que voy a tener que tomar clases de baile. Me presento, soy Nils Greve, señor gobernador, secretarios, secretarias, periodistas, colegas, amigas, amigos. Es un gran placer y un honor poder estar aquí hoy. Me llamo Nils Greve, no soy el presidente, soy el director del Programa Mundial de Alimentos, pero gracias por subirme de nivel. Además, voy a explicar un poco qué es el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Somos la agencia, muchas veces dice más grande, la agencia humanitaria más grande del mundo, llegando a 120, 130 millones de personas, pero obviamente en gran parte en África, en Asia, en donde están las grandes crisis a las cuales ya se refería. Tenemos mucha presencia también en América Latina, en el Caribe, y después de Haití, Colombia es nuestra segunda oficina en este continente. El año pasado llegamos a 720,000 personas más o menos en 3 grandes áreas. El primer área, el más grande, es el área humanitario, en donde apoyamos a víctimas del conflicto, que ustedes bien conocen. Colombia tiene un conflicto de larga data. Víctimas de desastres naturales cuando tenemos los recursos, porque no siempre nos dan los recursos, y migrantes. Colombia ha hecho un trabajo maravilloso y ustedes también aquí en Casanare, recibiendo a casi 3 millones de venezolanos en los últimos años. Ustedes también tienen una presencia importante de migrantes venezolanos y como Naciones Unidas quisiéramos que todos los países tuvieran las puertas tan abiertas y con tanta humanidad y tanto calor, a pesar de todas las dificultades y a pesar de que los recursos son escasos. Han abierto sus casas y sus puertas a esta población. Entonces, un agradecimiento a todas las colombianas y colombianos por esta hospitalidad que no la dan solamente a mí, pero también a gente mucho más humilde. Esta es un área del trabajo del Programa Mundial de Alimentos. El segundo área es todo lo que es el capital humano, la nutrición de mujeres embarazadas, lactantes, niñas y niños pequeños, donde trabajamos, por ejemplo, con el ICBF, pero también la alimentación escolar. Hay una cosa que se llaman los primeros 1000 días. Es el periodo cuando el niño o la niña está en el vientre de la mamá y los primeros 2 años. Muchos de nosotros no sabemos que este es el periodo más crítico para el desarrollo fisiológico y cognitivo del ser humano. En estos 1000 días es súper importante que el niño o la niña tenga acceso a buenos cuidados médicos y a una alimentación equilibrada, sana, nutritiva. Es buena y mala noticia. La buena noticia es que son 1000 días y no cuesta mucho. Un niño de esa edad come muy poco, pero es importante darle el alimento adecuado, bien formulado, con todos los nutrientes que necesite. La mala noticia es que cuando ya pasa el niño a los 3, 4, 5 años, si ha pasado hambre en estos primeros 1000 días, no se va a recuperar. Va a quedar un daño cognitivo de largo plazo que no se puede recuperar más tarde en la vida. Entonces, tenemos muchos estudios que muestran que estas niñas y niños se llaman retrasados de talla porque no han crecido, van a salirse de la escuela antes, van a tener un desempeño menor. Entonces, es muy importante invertir en esta temprana edad, y eso es uno de los objetivos también del PMA, en donde más bien que aportar recursos, apoyamos a gobiernos a hacer este trabajo. El tercer área habla bastante de lo que habla el gobernador, es el área de adaptación al cambio climático, trabajo con pequeños productores para poder generar ingresos. Colombia es un país muy rico de cultura, de recursos, pero también con muchísima iniquidad. Quiero solo mencionar 2 datos. Uno según los estudios del PMA y las de la FAO son muy parecidos. 1 de cada 4 colombianas y colombianos padece inseguridad alimentaria. El dato lo busqué esta mañana para Casanare, es el 21%, un poquito mejor que el promedio nacional, pero no mucho. Y creo que toda Colombia sufre un poco
esta iniquidad. Si digo un 25% a nivel nacional, eso varía del 59 en La Guajira, 3 de cada 5 personas en La Guajira viven en inseguridad alimentaria, hasta un 3% en San Andrés y Providencia, en donde en realidad no es un problema. Entonces, lo que caracteriza a Colombia mucho más que a otros países es esta iniquidad, y creo que es esta iniquidad que es la causa y la consecuencia del conflicto. Para nosotros en el PMA, la alimentación, el acceso a una buena alimentación es el camino hacia la paz. Cuando haya gente pobre, gente que no sabe de dónde viene la cena o el desayuno, pues es difícil lograr la paz, creo, en Colombia. Y al mismo tiempo, el hambre, la inseguridad alimentaria son una fuente de conflicto, una causa de conflicto, pero al mismo tiempo el conflicto causa más hambre y más inseguridad alimentaria. Los números de desplazados, de confinados, pues son testimonio de todo esto. Entonces, estas son un poco las razones por las cuales estamos todavía en Colombia como Programa Mundial de Alimentos, en un país muy rico, que en realidad es un país de renta media, en realidad que ya, según algunas teorías, ya no debería necesariamente contar con la presencia de una agencia como la nuestra, pero creo que nos queda mucho trabajo. Y en este sentido, estamos felices hoy de poder firmar este memorándum. Trabajamos mucho con el gobierno nacional, pero nos damos también cuenta que Bogotá está muy lejos, y Bogotá no siempre piensa primero en Casanare, o el gobernador diría casi nunca, probablemente. Entonces es muy importante también vincularnos con los que mejor conocen la situación, los que conocen las poblaciones, y esos son obviamente las gobernaciones. Entonces estamos muy comprometidos como PMA en los próximos meses de asistir trayendo asistencia alimentaria en varios municipios que han sido, que conllevan víctimas, pero también que han sufrido de la ola invernal, y de desarrollar un plan de trabajo en otras áreas que son más sostenibles, porque pues dar comida a poblaciones afectadas por una crisis es importante, los mantiene vivos, pero no es la solución. Entonces esto es lo que es importante en este memorándum y en nuestro trabajo en general. Por un lado, brindamos esta asistencia humanitaria, pero por otro lado buscamos trabajar con nuestros socios en temas de empoderar la población, que son mucho más temas de largo plazo, muchas veces mucho más complejos y difíciles, y aquí tenemos un firme compromiso de buscar juntos con el señor gobernador y con todos ustedes los recursos para poder enfocar en ese tipo de trabajo que mencionaba el señor gobernador. Entonces, con esto, pues de nuevo termino diciendo mi primera vez en Casanare, mi primer día. Muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por la confianza, y pues espero que podamos ayudarles a hacer realidad esta gran visión y estos sueños aún más grandes que tiene el señor gobernador y que tienen, creo que, todo el pueblo de Casanare. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso entonces a este acto simbólico y protocolario de la firma de este memorando de entendimiento entre la Gobernación de Casanare y el Programa Mundial de Alimentos. Señor gobernador, da el documento al director de ese programa, señor Nils Greve. En este momento queda la rúbrica y ahora el señor gobernador del departamento de Casanare, César Ortizor. Mostramos el documento para el registro fotográfico y el fuerte aplauso de esta firma tan importante que se traduce en el alimento para miles de familias, miles de hogares del departamento de Casanare, más de 78 toneladas de alimentos no perecederos para familias víctimas en doble condición, también al ser damnificados por la temporada de lluvias. No sé si en este momento vamos a dar alguna declaración hacia los medios en este momento, señor gobernador.
Señor gobernador, 78 toneladas de alimentos que generosamente aquí va a recibir el departamento. ¿Qué nos hace falta en el departamento para ser autosuficientes en el tema de la soberanía alimentaria, entendiendo que somos productores de arroz, de palma, cacao, plátano, yuca, producimos absolutamente todos los rubros, incluidos ganado, carne, incluidos frutos? ¿Qué nos hace falta para poder autoabastecernos aquí en el departamento en un futuro? Bueno, ahí hay dos respuestas. Primero, quiero manifestarles que nos cae como anillo al dedo estas 78 toneladas de alimentos, debido a que dentro de estas víctimas hay muchos abuelitos, la tercera edad. Precisamente nuestra primera dama está en una campaña tocando puertas a la empresa, a los industriales, a todos los amigos, para poder cubrir los 16.000 mercados que nos negaron con la negación del superávit. Pero esos abuelos que también tienen la doble condición, una gran mayoría víctimas del conflicto y su condición de adulto mayor, y estoy seguro que gran parte de estas 78 toneladas van a llegar a muchos de esos abuelos que pertenecen a esos municipios como Sácama, La Salina, Recitor, Támara, todos estos sectores, municipios afectados por el conflicto. Entonces yo celebro eso y estoy muy feliz, y estoy seguro que la primera dama está súper feliz porque sabe que esto va a llegar a apoyar su proyecto de poder ayudar a estos abuelitos. Lo segundo, creo que su pregunta va en línea a lo que nosotros creemos y consideramos que debe ser el departamento de Casanare. Este departamento debe convertirse, no solo Casanare, la Orinoquía, es que nosotros venimos hablando desde la Orinoquía como despensa agrícola para Colombia y para el mundo. Yo he escuchado ese discurso desde hace muchos años, incluso alguna vez escuché un discurso de Alfonso López Miquelsen que hablaba de la Orinoquía como despensa agrícola, pero casi nadie hace nada al respecto. Lo que tenemos es un impulso, un esfuerzo del sector privado, pero muy aislado del sector público. Solo por poner un ejemplo, es que no se coincide que un departamento como Casanare, hato ganadero, tercer hato ganadero del país, no tenga un frigorífico como lo estamos visionando nosotros. Entonces yo creo que hay que desplegar en las capacidades, los recursos, para que este departamento se convierta en esa despensa agrícola, pero que quienes, los más humildes, los más vulnerables, los que tienen tierra, por ejemplo, las comunidades indígenas tienen mucha tierra, pero no la pueden producir porque esas tierras no son mecanizadas, esas tierras son tierras vírgenes. Tenemos que garantizar, precisamente dentro de nuestros proyectos agroindustriales, va la etapa, o sea, la parte de la siembra, del fortalecimiento, del fomento a la ganadería y a la agricultura, pero hay que participarle a estos sectores, a los campesinos, a las víctimas. En estos días vamos a tener una reunión con la Agencia Nacional de Tierras, precisamente diciendo, venga, ustedes están entregando tierras, necesitamos que nos entreguen tierras y nosotros hacer un esfuerzo de mecanizar, de traer, digamos, más maquinaria, de traer la tecnología, que eso está diseñado dentro de un plan de competitividad que muy pronto estaré socializando al departamento de Casanare. Me siento muy orgulloso y quiero enviar desde acá, desde este escenario, un mensaje a todos los profesionales casanareños que actualizaron y que crearon ese plan de competitividad y que lo vamos a lanzar no solo para Colombia, sino para el mundo. Les quiero anunciar que vamos a tener varios fondos de inversión, entre esos vamos a tener aquí representantes de Arabia, vamos a tener representantes de Corea del Sur, vamos a tener representantes de Francia, España, México, la Mercosur y otros organismos que van a estar acá, y tanto nacionales como internacionales, conociendo ese plan de competitividad y parte, digamos, de las propuestas que tenemos en nuestro plan de desarrollo. Entonces, Casanare puede ser autosostenible, en Casanare no debería existir la pobreza, y uno diría, es que del petróleo no participa todo el mundo, pero si nosotros somos capaces de convertir este departamento en una verdadera vocación agrícola, en una verdadera despensa agrícola, estoy seguro que todos participarían de esa riqueza. Gobernador, el manejo y la disposición de recursos de donación, especialmente cuando son internacionales, exigen unas garantías de pulcritud y de eficiencia muy altas. El compromiso aquí lo suscribe Casanare con las Naciones Unidas,
el mundo entero prácticamente. ¿Qué mecanismo y qué esquema de distribución de estas 78 toneladas se van a aplicar? ¿Esto se va a hacer a través de cuál agencia del gobierno local? ¿Y qué garantía o qué mecanismo de verificación activan las Naciones Unidas frente a este tipo de donaciones? ¿Y qué posibilidades se abren? ¿Lo respondo yo o lo responde usted, Guillermo? ¿Y qué posibilidades se abren para más convenios de esta índole y de este tipo entre la agencia que usted representa, señor Mills, y el gobierno del departamento de Casanare? Bueno, Martín, yo le voy a responder la primera parte y es decirles que nosotros venimos trabajando con el PMA desde hace alrededor de 2 meses en mesas técnicas, en revisando toda la información, cuál es la población víctima, cuál es la población que ha sido afectada por las lluvias. Hemos coordinado todo esto también a través de los consejos municipales de gestión de riesgo, con las víctimas que también están en los municipios. Digamos que ya llegamos a un punto de la caracterización y de revisar cuáles son las personas que cumplen esta doble afectación, sobre todo las personas víctimas. Y por eso se habla de las 78 toneladas, se habla de las 8.768 personas, digamos, que están en esa doble condición, pero la otra semana, el día martes, tenemos una visita ya a terreno, donde se identificaron unos municipios y, digamos, en conjunto con funcionarios del PMA y de la gobernación vamos a estar allá revisando, digamos, para que ellos puedan hablar con estas personas y puedan identificar cuál es la condición y cómo es que verdaderamente viven y cómo ha sido el tema del conflicto en su territorio. Por otro lado, ya estamos coordinando el tema logístico de cómo se va, una vez se revise esto y tengamos la certeza de cuántas personas o a cuántas personas se les va a entregar estas canastas alimentarias. Nosotros, por otro lado, estamos organizando el tema logístico porque el PMA entrega en Casanare, digamos, todas las canastas. En el almacén departamental estamos haciendo ya una adecuación, ya fueron los profesionales, revisaron y están dejando todo con las garantías para que estos productos puedan estar allí el tiempo corto, porque una vez llegue se va a distribuir. Aquí nos acompaña la Defensa Civil, la Cruz Roja, los bomberos, y ellos también con sus capacidades de cada una de sus instituciones van a brindar el apoyo como miembros del sistema de gestión de riesgo, y con los vehículos que ellos tienen más los que tenemos nosotros, vamos a hacer una coordinación para que todos los meses a estas familias que se les va a entregar la canasta alimentaria, que es una mensual durante 3 meses, pues se cumpla todo el tema logístico con rigurosidad como lo pide el Plan Mundial de Alimentos. Para complementar, Martín, y para todos, se hizo una caracterización desde la Secretaría de Gobierno en la base que tenemos de víctimas y también con los organismos como la UARIF. Se encuentra con nosotros la doctora Carmen Ibarra, que es nuestra directora de la Mesa Departamental de Víctimas, y la idea es que ya desde el martes estarán haciendo las visitas en los municipios y ahí ya estaremos coordinando también con la Mesa Departamental de Víctimas para poder hacer el trabajo articulado que ha hablado el ingeniero Guillermo. Y quería denotar esto para que se tenga en cuenta también, mi querida Carmen, de que el trabajo se va a hacer articulado desde los municipios con ustedes. Y yo también voy a agregar un poquito, ya que la parte de la pregunta iba hacia el Programa Mundial de Alimentos. Nosotros siempre, antes de empezar una distribución, hacemos una evaluación de necesidades y obviamente la hacemos en conjunto con las autoridades locales, la gobernación, las alcaldías. Está muy positivo que ya se hizo bastante trabajo en los últimos meses, que ya existe la caracterización, pero a partir del martes vamos a estar en el territorio para nosotros mismos también ver de nuestros propios ojos. Eso es una cosa que debemos a nuestros donantes, que obviamente quieren saber que su recurso llega a los más vulnerables. Después, después de las distribuciones, vienen equipos de monitoreo. Obviamente no vamos a poder monitorear cada hogar, pero un muestreo para asegurarnos que los alimentos llegaron en realidad a las personas que estaban en los listados. Además tenemos muchos mecanismos porque en el sistema más perfecto siempre hay también problemas.
muchos mecanismos en donde los beneficiarios mismos pueden contactarnos. Entonces, un beneficiario que ve algo que piensa que a lo mejor no está bien, le voy a dar un ejemplo. La ración depende del tamaño del hogar. Muchas veces los beneficiarios, aunque se les explica, no lo entienden bien. Entonces, alguien podría pensar que su vecino recibió más y eso no es justo, pero en realidad es porque ahí hay 5 niños y en mi hogar solo son 2. Entonces hay un número de teléfono, hay un WhatsApp, hay varias modalidades que se les comunica en las distribuciones a los beneficiarios, en donde ellos mismos nos pueden contactar. Recibimos cientos de llamadas desde todo el país, todos los días, pero muchos son pedir información, muchos son inclusive agradecernos y algunos son reclamos. Yo pienso que no me dieron lo que me debían. Entonces se les explica y en los casos en donde pensamos que sí hay algo que no se hizo de la manera correcta, se le hace una investigación y se da seguimiento a eso. Entonces creo que tenemos muchos mecanismos. Más convenios de esta índole? Eso vuelve a la primera pregunta. El gobernador ya contestó muy bien que obviamente, inclusive en los lugares más ricos, hay mucha iniquidad. El problema de Colombia no tanto es la pobreza, es la iniquidad, de cómo se distribuyen los recursos. Nosotros en la parte de emergencias, cuando haya una emergencia nueva y cuando tengamos un donante que está dispuesto a financiar, en este caso son los Estados Unidos, que por muchos años han sido nuestro donante principal aquí en Colombia para el trabajo humanitario, y estamos muy agradecidos con el apoyo de Estados Unidos. Los dos países, Colombia y Estados Unidos, tienen una larga relación, una gran amistad, y eso es parte de esta relación, a pesar de que a veces hay tensiones también, obviamente como todos los amigos también tienen sus momentos difíciles. En este caso, depende si hay una nueva emergencia, un nuevo conflicto. Nosotros les decía antes, el año pasado llegamos a 720,000 personas. Yo en enero no sé a qué personas voy a llegar, depende mucho de las crisis que hay. El año pasado hubo una ola invernal muy fuerte en el Chocó, en La Guajira, hubo mucho trabajo en Cauca, este año trabajamos en Guaviare. Depende mucho de dónde se mueve el conflicto, porque mucho de lo que hacemos sigue un poco la pauta del conflicto y la disponibilidad de recursos. Entonces, la buena voluntad de apoyar la tenemos siempre, no siempre tenemos los recursos, pero pues en la medida de lo posible sí podríamos apoyar si hay otras crisis. En los temas más sostenibles de empoderar a los pequeños productores, de llegar más a la transformación y no solamente de producir y llevar las vacas a Bogotá, como ejemplo, pues ahí es un trabajo más de largo plazo en donde tenemos que buscar proyectos conjuntamente, financiamientos, pero estoy muy optimista que podemos también buscar áreas en donde podemos contribuir. Doctor Nils, precisamente algo como encadenado con lo último que acaba de señalar. Ustedes desde el Programa Mundial de Alimentos llegan a muchas naciones donde efectivamente hay inequidad, donde hay inseguridad alimentaria, que se produce principalmente por dos factores. Una, por la falta de disponibilidad de alimentos, que parece ser no es el caso de Casanare, porque como usted ya lo escuchó, se produce de todo, gracias a Dios. Y la otra es por la falta de recursos para conseguir esos alimentos. Ya usted lo ha señalado, efectivamente. ¿Qué recomendación de pronto, si conocen alguna experiencia exitosa o algo, para darle al gobierno departamental para que efectivamente esa distribución de recursos de alguna manera sea un poco más equitativa y que no hayan familias en el departamento que estén hoy acostándose con la incertidumbre de si mañana van a desayunar o si de repente tienen para desayuno, no van a tener para el almuerzo? Pues es una pregunta compleja. Primero, invertir en las familias en el ambiente rural. O sea, los que tienen tierra creo que muchas veces el problema es que ni les da para el autoconsumo. Entonces, creo que la Secretaría de Agricultura tiene mucho potencial de apoyar con tecnificación, con mejores prácticas, sobre todo en estos últimos años cuando el cambio climático significa que el modo tradicional de vivir y producir muchas veces ya no funciona. Y ahí hay científicos que nos explican cómo hay que adaptarse, pero eso el pequeño campesino, la pequeña campesina no lo va a saber
a menos que haya formaciones y una asistencia técnica. Pero quiero volver al tema de los niños y niñas, porque una cosa invisible es que en Colombia un 13%, pero eso es a nivel nacional, de la población no tuvo este acceso a una buena nutrición en sus primeros 1000 días. Entonces esta gente quedó marcada por la vida y por lo tanto, pues lo que hay que hacer es primero los más pequeños, las más pequeñas, para que ellas y ellos tengan todas las oportunidades en la vida. Si un niño crece con este tipo de desnutrición, que se llama desnutrición crónica o retraso en talla, no va a poder aprovechar, aunque haya una buena escuela, un buen profesor, no va a lograr una buena educación, no va a lograr un buen trabajo, no va a ser el agricultor que se va a adaptar muy rápidamente al cambio climático, porque cognitivamente su cerebro no se ha desarrollado como debía ser. Entonces creo que ahí es una muy pequeña inversión, pero es muy fácil olvidarnos de ella, y eso sería mi recomendación. Obviamente esto no resuelve los problemas mañana ni pasado mañana, porque pues el niño tiene que crecer y cuando es adulto ya va a ser un adulto o una adulta productivo que contribuye a la economía de Casanare. Entonces para mí serían esas dos recomendaciones, pero ahí podríamos hablar media hora y tener como 5 más. Entonces, señor gobernador César Zorro, al inicio de su intervención mencionó 16 municipios de los 19, los otros 3 porque quedaron por fuera. Y segundo, para el doctor Mil, esa canasta de alimentaria que va a llegar a Casanare, ¿qué elementos componen? ¿Qué productos trae? Bueno, nosotros nos acogemos a los lineamientos del Programa Mundial de Alimentos. Como usted lo ha manifestado, ellos hacen caracterización y ellos son quienes determinan a qué municipios van a beneficiar. En este caso, pues 16 municipios que ellos determinaron que era donde tenían que llevar las ayudas humanitarias. Yo quiero aprovechar para dar un saludo muy especial a los grandes aliados de esta labor humanitaria, como es a la Cruz Roja, como es a la Defensa Civil, como es a bomberos, como es a la Iglesia Católica y a la Iglesia Cristiana, invitarlos para fortalecer el banco de alimentos precisamente que tienen la Iglesia Católica, y quiero darle un agradecimiento a mis funcionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo y felicitar a un gran funcionario que tenemos, humanitario y solidario, que es el ingeniero Guillermo Velandia, quienes lo han visto ustedes en toda esta ola invernal, llegando a los rincones más alejados, olvidados, pero sobre todo donde están los damnificados de la ola invernal. Más de 3.500 mercados, ayudas humanitarias se han llevado a lo largo y ancho del departamento en esta difícil situación de ola invernal que hemos tenido, una de las más grandes en la historia. Así que a veces tenemos que exaltar y resaltar esa labor, y quiero agradecer a todas las instituciones presentes que nos han acompañado en esta labor humanitaria. y para mi parte de la pregunta, la canasta lleva harina, frijol, atún, pasta, lentejas, aceite y arroz. Esta es la canasta que se le entrega por 3 meses. Quería tal vez volver a la primera pregunta. Sí, un departamento puede ser autosuficiente, pero en el mundo lo que vemos en los últimos años por el cambio climático, en el caso de Colombia también por el conflicto, es que cada vez hay más emergencias, ¿no? Y estas son cosas que rápidamente superan la capacidad de cualquier gobierno de responder. Entonces yo creo que pues importante de lograr esta autosuficiencia, avanzar más en la transformación de lo que se produce para que más del valor quede en el Casanare, pero emergencias siempre va a haber, y el rol justamente de una agencia como la nuestra es de canalizar fondos de donantes generosos cuando hay una emergencia que supera las capacidades de cualquier lugar, para traer este apoyo por un periodo de varios meses como es en este caso.